Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo han estado? Bueno, un saludo de parte del pastor en primer lugar, que como todos saben ya está recuperándose, si Dios quiere, en su hogar. Así que me pidió que durante las próximas 2 semanas, es decir, esta noche, este miércoles y el próximo miércoles, hiciera los estudios. Así que estaría yo haciendo los estudios en la mañana, tarde y noche, ¿ya? También me pidió que hiciera un cambio en el tema que se estaba presentando, porque hasta ahora se estábamos viendo el estudio de Apocalipsis. Así que vamos a hacer una pausa en ese tema, ¿cierto? Mientras tanto él se está recuperando y va a estar preparando también esos estudios. Y vamos a ver un tema que él considera, al igual que yo y muchos otros hermanos y hermanas de la iglesia, un tema bastante importante que tiene que ver con nuestro conocimiento, con nuestra fe, con las cosas que debemos saber, además de lo que debemos saber en la palabra del Señor, y que tienen que ver un poco con el tema que hemos estado viendo en la radio, es decir, el tema de la Biblia y la ciencia. Esta presentación que voy a presentar hoy día se basa en parte en una presentación que hizo un señor que se llama Mike Riddle, que se llama ¿Puedes tú defender lo que tú crees? ¿Ya? Los temas que vamos a ver tanto en este miércoles como en el siguiente son: la Biblia tiene las respuestas, el origen del universo, el origen de la vida, el registro fósil y los dinosaurios. Estos son temas que hemos estado no solamente conversando en la radio, sino también se han presentado al grupo de jóvenes y se ha presentado al grupo de intermedio, ¿ya? Vamos a partir presentando las dos grandes cosmovisiones que hay hoy en día en el mundo. La cosmovisión es nuestra manera de ver el mundo, el cosmos, el universo, ¿ya? Y básicamente hay dos. Una es la cosmovisión evolucionista, que en realidad es macroevolucionista, y vamos a ver más adelante por qué se llama así. Y otra es la cosmovisión creacionista bíblica, que es la que nosotros creemos, que nosotros tenemos como cosmovisión. La cosmovisión evolucionista parte con el hecho de el Big Bang, la teoría del Big Bang, hace más o menos entre 13 y 15 billones de años atrás, ¿ya? Es decir, entre 13 y 15 mil millones de años atrás. Luego, hace aproximadamente 4,6 billones de años atrás, se habría formado la Tierra, 4,6 billones. Más adelante, 4 billones de años se estaría formando la primera vida de manera espontánea, y luego por medio de un proceso que se llama macroevolución, esta primera vida estaría desarrollándose, cambiando, aumentando en complejidad, diversificándose, hasta obtener lo que nosotros podemos ver hoy en día, ¿ya? La pregunta es también para esa cosmovisión, ¿qué es lo que le depara el futuro? Y es una gran interrogante. No saben lo que espera, no saben qué es lo que va a pasar, y tiene más bien una concepción humanista de que el futuro en realidad depende de nosotros, exclusivamente de nosotros. El ser humano va a dictaminar lo que le va a pasar a esta tierra, el ser humano va a dictaminar lo que le va a pasar a esta sociedad, y solamente dependemos de nosotros mismos, ¿ya? Por otro lado tenemos la cosmovisión creacionista bíblica, que dice que hace aproximadamente 6.000 años atrás, es decir, más o menos el año 4000 a.C., ocurrió lo que relata la Biblia en Génesis 1:1, la creación de todo, ¿cierto? A partir del día 1, donde el Señor creó toda la materia elemental, básica, para ir día a día preparando la tierra, primero creando la luz, separando la luz de la oscuridad, después separando las aguas,
permitiendo que la tierra surgiese, digamos, que se separaran las aguas de la tierra. Después, con la vegetación, el sol, la luna, las estrellas, hasta que finalmente empieza a crear vida, tanto en el agua como en la tierra, y en el día 6 termina con la creación última, con la creación final, con la máxima creación que sería el ser humano, la única creación que hace a su imagen y semejanza, la única creación donde Dios le entrega el aliento de vida, ¿ya? También sabemos que al poco andar está descrita la caída del ser humano, ¿cierto? El pecado, la separación entre el ser humano y Dios por medio del pecado, que es el gran drama que nos relata la Biblia, la separación de Dios del ser humano, ¿cierto? También vemos que algunas generaciones después de Adán y Eva, Noé con su esposa, los 3 hijos de Noé con sus 3 esposas respectivas, fueron los únicos que lograron sobrevivir este diluvio universal, un diluvio universal que es un juicio de agua sobre toda la creación, ¿ya? Y al poco andar, las descendencias de Noé con sus hijos y las esposas de sus hijos, eventualmente se rebelaron ante Dios, no quisieron propagar y llenar la tierra, sino que su deseo era concentrarse, mantenerse en un solo lugar, para lo cual el Señor efectuó lo que nosotros leemos respecto a la Torre de Babel, confundiendo las lenguas, confundiendo los idiomas, ¿cierto? Por lo tanto, ese también es otro evento importante donde toda la población se difunde por todo el planeta, ¿ya? Esto, que es como la parte más central en lo que tiene relación a la ciencia y la Biblia, va desde el Génesis 1 al Génesis 11, ¿ya? Entonces, es clave que nosotros tengamos muy claro que entre el Génesis 1 y el Génesis 11 está todo el principal relato sobre lo que ocurrió antes, por así decir, en la primera parte de nuestra historia. Sin embargo, esta cosmovisión no estaría completa, ¿cierto?, sin nuestro Señor Jesucristo, que el año 33 después de Cristo, más o menos, fue crucificado, resucitó, ¿cierto?, y con eso logró corregir este gran dilema, el gran problema, ¿cierto?, de la caída del ser humano, ¿ya? La cosmovisión incluye a un Mesías que había de nacer, que cumplió con todas las profecías, ¿cierto?, y que eventualmente corrigió y logró romper, ¿cierto?, esta separación, este pecado entre Dios y el hombre. Estamos acá hoy en día, ¿cierto? Nosotros podemos ver la evidencia, la misma evidencia que ve la otra cosmovisión. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando los procesos del evento del rapto que estuvimos estudiando en Apocalipsis, la segunda venida de Jesucristo. Estamos esperando también un juicio de fuego, el milenio que estábamos viendo también, para terminar, ¿cierto?, con una promesa de vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Estas son las 2 principales cosmovisiones y como ustedes pueden ver son absolutamente diferentes. Son absolutamente diferentes. Y de a poquitito vamos a ir viendo cuán incompatibles son una con la otra, ¿ya? La Biblia tiene las respuestas. A diferencia de la otra cosmovisión, la Biblia tiene las respuestas a las principales preguntas que todos los seres humanos de todas las culturas se han hecho y nosotros nos seguimos haciendo hoy en día. ¿Quién fue el creador? Fue Dios. ¿Qué es lo que creó? Todas las cosas. ¿Cómo? Con su poder. La Biblia nos relata en Génesis 1 que Dios habla la creación, ¿cierto? Dios dice, hágase la luz y la luz fue hecha. Dios dice, habla. Al hablar, crea. Verbaliza la creación. ¿Cuándo se creó? Como vimos antes, aproximadamente hace 6.000 años atrás, es decir, 4.000 años antes de Cristo. ¿Cuánto se demoró? 6 días en la creación,
¿Por qué fuimos creados? Fuimos creados por el amor de Dios, ¿cierto? Nuestra naturaleza es una naturaleza claramente pecaminosa y caída. ¿Qué es lo que ocurrió antes de lo que nosotros estamos viviendo actualmente? Lo podemos leer desde Génesis 1 hasta Génesis 11, ¿cierto? Y qué es lo que va a ocurrir hacia el futuro lo tenemos claro en el libro de Apocalipsis, con todo el estudio bien extenso que ha hecho nuestro pastor. ¿Qué es lo que nos va a pasar al morir? Va a haber un juicio. La palabra es súper clara. A todos los hombres y mujeres les toca morir una sola vez. O sea, una vez y después el juicio, dice la palabra. Por lo tanto, a diferencia de la otra cosmovisión, nuestra cosmovisión, la cosmovisión creacionista bíblica, tiene realmente todas las respuestas a las principales preguntas que nosotros nos podemos hacer. Hay muchas personas que creen literalmente en los 6 días de la creación. Hay muchos doctores en astronomía, astrofísica. No son decenas ni son cientos, son miles de personas con altos grados académicos y que trabajan en universidades muy prestigiosas y que creen literalmente en los 6 días de creación. Ahora, eso nos está diciendo de que esto no se trata de un tema de conocimiento, esto no se trata de un tema de ignorancia, ¿ya? Sino que hay otros elementos detrás que son los que vamos a estudiar nosotros. ¿Por qué estas personas creen literalmente en 6 días de la creación? ¿Ya? Una de las primeras preguntas que nosotros nos podemos hacer y que deberíamos hacernos es ¿qué es la evolución? ¿Ya? Porque siempre se escucha hablar de la siempre se escucha hablar de la evolución, ¿cierto? Se escucha hablar sobre la evolución y lo que nosotros le pedimos a los niños y a los jóvenes es que cada vez que un profesor en la sala de clase le empieza y le habla sobre la evolución, levanten las manos y díganle ¿qué evolución está hablando usted, profesor? ¿Microevolución o macroevolución? ¿Ya? ¿Y eso a qué se debe? Porque la palabra evolución es una palabra muy ambigua, ¿ya? Se utiliza en muchas cosas. Normalmente se dice que es sinónimo de cambio. Uno dice la enfermedad ha evolucionado bien, ¿ya? O hay una evolución en el diseño del último auto de tal marca, digamos. Entonces, esos temas que son relativamente vagos, nosotros no debemos caer en ese tipo de... A veces son utilizados incluso como trucos y por lo tanto debemos ser bien específicos al respecto y cuando nos hablen de evolución, preguntar si están hablando de microevolución o macroevolución. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Según este libro que se llama Implicaciones de la evolución, dice de que hay una teoría que declara de que se pueden observar a muchos animales vivos sufrir cambios de manera de que nuevas especies son formadas. A esto se le puede llamar la teoría especializada de la evolución. Ese es un tipo de evolución, la teoría especializada de la evolución. Y se puede demostrar, en algunos casos, por medio de experimentos, ¿ya? Esa es la microevolución. Microevolución significa una pequeña evolución, pequeños cambios, pequeñas modificaciones, ¿ya? A todo esto la presentación ya la tiene el Pablo, ¿cierto? Así que ya está en la página web incluso. ¿Ya? Para que no se desesperen anotando porque es harta información. Ya, entonces esta microevolución se refiere a cambios horizontales, variaciones horizontales. Eso significa que son variaciones dentro de una misma especie. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos vacas con cuernos más largos, cuernos más cortos, con manchas, sin manchas, de distintos colores, distintos tamaños, vacas que están orientadas a dar leche, otras que están orientadas a dar carne, ¿cierto? Pero incluso a veces se le puede dar hasta un nombre nuevo. Es una especie diferente esta. ¿Ya? Es una especie diferente, ¿ya? Y ese es, hay que tener ojo. Por ejemplo, las bacterias, muchas veces cuando la bacteria empieza a ser resistente a algún tipo de antibiótico, se dice, esta bacteria cambió y ahora le vamos a dar este otro nombre. Es otra especie. ¿Ya? Pero esta es la microevolución. Y esto sí es científico. Y esto no hay ni un problema, ha sido comprobado y efectivamente es así. Y es lo que muchas veces se le llaman
procesos de selección, ¿ya? Y es producto de procesos adaptativos. ¿Qué gran ejemplo podemos ver nosotros con el caso de los perros, de las razas de los perros? ¿Ya? Tenemos un hermano acá con Chihuahua, ¿cierto? Y también tenemos un gran danés en la foto. Ambos son, ¿qué especie? Perros, ¿cierto? Entonces tenemos perros muy grandes y perros muy chicos, pero siguen siendo perros. Entonces son variaciones horizontales, no cambian su especie, ¿ya? Y lo que ocurrió acá, ¿cierto? Es un proceso de selección artificial, pero de selección. El material genético era el mismo. Simplemente yo fui eligiendo si quería perros más grandes o fui seleccionando si yo quiero perros más pequeños, ¿ya? Gran diferencia debemos enfocarnos con la macroevolución. Dice, por otro lado hay una teoría de que todos los seres vivos del mundo han surgido de una única fuente. Todos los seres. Es decir, plantas, bacterias y seres vivos. Todos. ¿Ya? Todos surgieron de una única fuente y esa única fuente, a su vez, provino de una forma inorgánica, es decir, de una forma sin vida. A esta teoría se le llama la teoría general de la evolución o macroevolución. Entonces debemos tener muy claro eso. ¿Qué es lo que pasa con la macroevolución? La macroevolución básicamente, no sé si han visto estos diagramas de repente en algunos libros de ciencia, dice de que en el principio había una sola célula, algún tipo de célula con ciertas características, y que a partir de esa célula, ¿cierto? Y a través de procesos de macroevolución se diversificaron. Tanto las especies de tipo vegetales como el resto de los animales, artrópodos, anfibios, reptiles, aves y también mamíferos donde estamos nosotros, ¿ya? Ustedes van a encontrar miles de estos árboles y van a ser todos distintos. A uno se le ocurre que aquí fue que se dividió, otro va a creer que se dividió en este otro lado, a esta altura, más temprano, menos temprano. Estos en realidad están relacionados. No, estos no están relacionados. Son todos diferentes porque son todos absolutamente especulaciones, ¿ya? El método científico experimental exige de que se cumplan estos 4 requisitos, ¿ya? Yo para decir de que algo tiene realmente características, es un estudio de características científico-experimental, ese tiene que ser observable, repetible, experimentable y falsificable. En el caso de la macroevolución, no cumple con ninguna de estas. ¿Por qué? Porque yo no puedo observar a aquel dinosaurio que supuestamente se transformó en ave, ¿ya? Tampoco puedo repetir ese proceso porque se supone que pasó hace millones y millones de años atrás. Por lo mismo no puedo experimentar con eso, ¿ya? No puedo poner 3 dinosaurios versus 2 dinosaurios con más temperatura, menos temperatura, más rayos ultravioleta o menos, no puedo. Y falsificable, tampoco yo, ¿a qué va falsificable? Significa de que en el fondo tiene que haber alguna manera de demostrar de que mi hipótesis está equivocada. ¿Y cuál es el problema? Que en el caso de la macroevolución no es falsificable. Eso quiere decir de que independiente de las cosas que se vayan a encontrar, en el registro arqueológico, en los análisis genéticos, ellos siempre van a tener la capacidad de adaptar su teoría y decir, no, eso no es un problema para nosotros, ¿ya? Como ha ocurrido últimamente. Cada vez, gracias a Dios, digamos, a través del internet hay más y más información disponible para todo el mundo, ¿ya? Y por ejemplo, al año 2004 descubrieron unos huesos de dinosaurio que tenían tejido blando, ¿ya? Tejido blando. Y los dinosaurios se suponía que se habían extinguido hace 65, 70 millones de años. Y había material blando, había vasos sanguíneos, ¿ya? Etcétera. Entonces, no hay ningún problema. Se adaptan. No importa la evidencia que vaya surgiendo. Siempre van a poder adaptarse. Entonces, ese es el tema de la macroevolución.
Resumiendo, la teoría especializada de la evolución o microevolución me habla de variaciones horizontales, la misma especie, pero con diferentes características. Mientras que la teoría general de la evolución o macroevolución me habla de que se puede pasar de una especie a otra especie. En el caso de la microevolución, siempre se habla de que cada especie tiene la misma cantidad de información en su ADN. Y yo selecciono para un lado o para el otro. Normalmente en el proceso de selección uno termina teniendo menos información genética que al principio. Mientras que la macroevolución dice otra cosa completamente distinta. Dice que yo tengo una cantidad de información genética en el ADN, pero a medida que van pasando los años y por medio de procesos de mutación al azar, va a aumentar la cantidad de ADN y va a aumentar la complejidad, ¿ya? Entonces son totalmente opuestos, ¿ya? La evidencia científica me dice de que la microevolución existe y por lo tanto es correcto, mientras que la macroevolución no existe evidencia al respecto, para nada. La macroevolución, por lo tanto, es una forma de pensar donde se basa en el materialismo o el naturalismo. Solamente, ¿qué significa naturalismo? Que solamente se aceptan explicaciones naturales. Las cosas que yo veo hoy en día solamente se deben explicar por medio de procesos naturales que yo veo hoy en día, ¿ya? Ese es el naturalismo. Y la macroevolución se basa en eso. También es una ideología donde no puede existir un Dios creador. ¿Ya? Desde ese punto de vista, nuestra Biblia estaría totalmente fuera de este tipo de ideología, pensamiento, ¿cierto? Ya. Segundo punto que queremos ver y que es muy importante, tiene relación con el origen del universo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que se nos enseña? ¿Qué es lo que vemos en el Discovery Channel, el History Channel, National Geographic, etcétera? Partimos con la teoría del Big Bang. ¿Qué es lo que dice la teoría del Big Bang? Que entre 13 y 15 billones de años, hubo una gran explosión, un gran bang, ¿cierto?, que ocurrió, donde inicialmente toda la materia y toda la energía estaba concentrada en un punto del tamaño de un punto en una página de un libro. ¿Ya? Ahí estaba toda la materia y toda la energía concentrada. Esa es la teoría. Pero nosotros como hijos de Dios siempre debemos estar preguntándonos dónde está la evidencia. Y siempre estar cuestionando, siempre estar poniendo en duda. No aceptar las cosas tal cual como se nos dice. ¿Ya? Y en este caso, una pregunta muy importante que debemos hacernos es de dónde vino la materia que creó esa gran bola de fuego. ¿De dónde vino esa materia? Que no solo era materia, sino que también era materia y energía. ¿De dónde vino? ¿De dónde apareció? Porque debió haber aparecido. Puede que haya estado concentrada en un punto. Supongamos que eso es verdad. Supongamos que del punto en adelante es verdad. Pero ¿y de dónde salió toda esa materia y toda esa energía concentrada? Según este físico y evolucionista, ¿ya?, dice de que el Big Bang representa la suspensión instantánea de las leyes de la física. ¿Ya? Un repentino y abrupto flash sin leyes físicas que permitió que algo se formase de la nada. Representa un verdadero milagro. ¿Ya? Entonces, cuando acá dice permitió que algo se formase de la nada, en realidad está hablando de todo. Porque lo que estaba ahí era todo. Toda la materia y toda la energía que nosotros vemos hoy en día estaba concentrada en ese punto. Y lo que está diciendo acá, que hubo un chispazo, un microsegundo, donde todas las leyes de la física que nosotros conocemos hoy en día desaparecieron. Y repentinamente apareció este punto con toda la materia y toda la energía. Y dice, y utiliza la palabra milagro, cosa que ya va totalmente en oposición a lo que es naturalismo. Si yo quiero explicar las cosas por medio de procesos naturales, no puedo aceptar procesos sobrenaturales. Y una suspensión de las leyes de la física es un proceso absolutamente sobrenatural. ¿Ya? Entonces hay una contradicción. Otro profesor, Joseph Silk, ¿cierto?, de la Universidad de Oxford, dice, es justo decir de que todavía tenemos una teoría sin un comienzo. Gente y personas que están totalmente a favor de estas teorías, que están a favor de estos procesos naturalistas, que se declaran ateos o agnósticos,
tienen, y ellos admiten que no tienen un inicio, no saben cómo se formó, no saben a partir de qué se formó toda la materia. Otro doctor, ¿cierto?, dice, estaba feliz de anunciar que los astrónomos no tienen la más mínima evidencia de la supuesta producción cuántica del universo a partir de una nada primordial. ¿Ya? Entonces no tienen ningún problema en asumir eso. Están obligados a asumirlo. ¿Ya? Entonces, si la evolución no es capaz de explicar el origen de la materia y de la energía a partir de medios naturalistas, es decir, procesos sin Dios, no tienen cimientos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué debo yo aceptar la evolución cuando no me pueden presentar la evidencia? Yo siempre insisto una y otra vez, especialmente con los jóvenes, que muchas veces le van a decir muchas cosas, pero ellos tienen que siempre cuestionar y decir, ¿y dónde está la evidencia de eso? No, es que lo vi en algún lado. ¿Dónde? ¿En qué? Dame el nombre, busquémoslo, veámoslo. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo una fe. Por lo tanto, como deducción lógica, es absolutamente racional creer que Dios, a través de procesos absolutamente sobrenaturales, creó todo lo que es la materia y la energía. ¿Ya? No es irracional, es completamente racional pensar eso. ¿Ya? Dada la evidencia que nosotros tenemos hoy en día. Cualquier duda me avisan, por favor. Si ando muy rápido también me avisan. Otro tema también igualmente importante es cómo comenzó la vida. ¿Ya? Hay dos posibles orígenes de vida. Uno es decir de que la vida evolucionó por medio de procesos naturalistas. ¿Ya? Es decir, ¿sí? Si a los que tienen esta otra teoría, yo les digo que me den evidencia y yo les presento la teoría mía, me piden evidencia. Perfecto. Lo que pasa es lo siguiente. Bueno, eso lo vamos a ver un poco después. Pero estas dos cosmovisiones, la gente que cree en la cosmovisión macroevolucionista, normalmente ellos dicen, no, lo que pasa es que esto es ciencia, dicen, la macroevolución. Mientras que esto es fe. ¿Te fijas? Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de ciencia. Entonces, ese es su discurso y su defensa muchas veces. ¿Ya? Algo es racional, lo que es irracional. Claro, pero ahí vamos a ver, porque mucha de la gente que cree en esa teoría, en esa cosmovisión, no tiene los antecedentes. ¿Ya? Ahora, hay evidencia que es la Biblia. Yo ya sé y creo en la Biblia por muchas cosas que yo he leído, que yo sé que son verdad, pero también hay mucha información, y si Dios quiere vamos a poder verla, que aparece en la Biblia y que es científicamente veraz. Aparte que hay hechos históricos, hay lugares que aparecen en la Biblia y los arqueólogos han descubierto los mismos lugares que dice la Biblia. Exactamente. Porque la Biblia es muy precisa. Hay muchos antecedentes de la parte de la historia que se pueden confirmar, ¿ya? Respecto a los orígenes de la vida, ya hay solamente dos alternativas. Una que evolucionó, macroevolucionó, ¿cierto? Por medio de procesos naturalistas, y la otra es que la vida fue creada. Hay personas que dirían, no, pero hay una tercera alternativa. ¿Cuál? Los extraterrestres. ¿Ya? Los extraterrestres vinieron y sembraron la Tierra con vida, ya sea vida básica, bacteria, o simplemente puso los animales que nosotros estamos viendo hoy en día, o gran parte puso los dinosaurios por acá, etcétera. Eso se le llama panspermia, pero la verdad es que es lo mismo. Porque cuando dicen ese tipo de cosas, nosotros le diríamos, bueno, ¿y los extraterrestres? ¿Evolucionaron o fueron creados? O sea, al final la pregunta es la misma. Una acotación, a lo mejor es un poco tonta, pero igual nunca se lo voy a decir. Es que la Biblia dice que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, o sea, no es de la tierra. Por lo tanto, si lo miramos desde ese punto de vista, podríamos decir que es extraterrestre, pero no los marcianitos verdes que nos muestran en la tele. Claro, exactamente. Nuestro reino no es terrestre. Pero suponiendo de que ya, ok, fueron los extraterrestres verdes, ¿ya? O azules, también puede ser, pero suponiendo que fueron los extraterrestres, de todas maneras la pregunta sería la misma. ¿Esos extraterrestres evolucionaron o fueron creados? ¿Ya? Entonces la pregunta es dicotómica, hay dos opciones nomás.
¿Ya? ¿Cómo se formó la vida? Según la cosmovisión evolucionista, ¿cierto? Dice que hace 4,6 billones de años se formó la Tierra y más o menos 4 billones de años atrás los compuestos químicos se formaron en lo que se llama una sopa primordial, ¿ya? Y estos compuestos se unieron formando moléculas y estas moléculas se unieron y formaron la vida. Y esta es la famosa ecuación evolucionista. La ecuación evolucionista me dice que mucho tiempo más el azar me va a generar vida, ¿ya? Y esa ecuación sigue hasta hoy en día. Si eventualmente hay evidencias de que la Tierra no tiene billones de años, sino que tiene miles de años, incluso cientos de millones de años, no existe la teoría de la macroevolución. Porque realmente, por eso cada vez van agregando más y más y más años. Cada vez la Tierra es más antigua, cada vez el universo es más antiguo, porque se van dando cuenta de la improbabilidad de que esto hubiese ocurrido de manera azarosa. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. La verdad es que la palabra no deja duda al respecto. Andrés comentaba recién de que una de las peculiaridades que tiene la teoría macroevolucionista es que carece de cimiento. Es decir, es una teoría sin principio. Si el bosón de Higgs o el colisionador de hadrones generara efectivamente el resultado esperado por los científicos, cambiaría completamente la estructura de esa teoría. El bosón de Higgs. Mira, lo que yo conozco del bosón de Higgs es que básicamente están buscando cuál es la subpartícula atómica que le da la masa a lo que nosotros tenemos, digamos. ¿Te fijas tú? Entonces, porque eso es una cosa que uno considera como bien elemental. O sea, ¿por qué esto es madera? ¿Por qué esto es cerámica? Y uno empieza a ver, ya, por los átomos, pero los átomos tienen protones, electrones, neutrones, pero ahora han empezado a romper esos elementos, digamos, en subpartículas, y hasta el momento nunca habían encontrado cuál era la subpartícula que le daba la masa que en el fondo va a diferenciar todo esto entre un elemento y el otro, y que también es el que produce la gravedad entre los cuerpos. Hay elementos de esa teoría que, claro, les permitiría a ellos por fin saber cuál es la subpartícula que realmente le da la masa a los elementos. Pero no cambiaría el hecho de que ellos no saben de dónde provino la materia y la energía previa al Big Bang, ¿ya? Es decir, todas las experiencias que ellos están haciendo en el acelerador de partículas, lo están haciendo con elementos que ya fueron creados. Lo están generando con elementos que ya tenían masa. Lo están generando con elementos que ya tenían energía. ¿Qué es lo que cambiaría si es que encuentran algún proceso, entre comillas, milagroso, donde a partir de la nada yo obtengo energía y obtengo materia? ¿Ya? Es un proceso que me demuestre, digamos, que efectivamente se puede generar energía, materia, a partir de la nada, y por lo tanto, rompiendo muchas de las leyes de la física. ¿Ya? Porque las leyes son leyes porque no se han roto nunca. Porque funcionan aquí, funcionan en el Himalaya, funcionan en China, funcionan en todas partes, y nunca se han roto, y nunca se han demostrado falsas. Por eso son leyes. ¿Ya? En el caso de la palabra de Dios nos dice muy tácito una y otra vez, Antiguo Testamento, y aquí yo elegí un versículo del Nuevo Testamento para que no exista duda. La palabra siempre nos ha dicho que todo y absolutamente todo fue creado por Dios. ¿Ya? Ahora, respecto al origen de la vida, nosotros vamos a tener que volver un poco atrás y recordarnos de nuestras clases de química en el colegio, ¿cierto? ¿Ya? Porque primero tenemos el átomo, que quiere decir indivisible, no se puede dividir, y es la unidad básica de la materia. A través de un grupo de átomos, ¿cierto? Una disposición de átomos, yo tengo las moléculas, como la molécula del agua. ¿Qué pasa si yo junto una serie de moléculas?
yo tengo la capacidad de formar muchas cosas, pero una de ellas muy importante son los aminoácidos, ¿ya? Y si yo a su vez ordeno un grupo de aminoácidos, voy a generar proteína. ¿Por qué es tan importante la proteína en la vida? Porque nosotros somos principalmente agua, y después de agua somos principalmente proteína. Todo tipo de proteínas. Proteínas para los huesos, para diferentes tipos de piel, para los músculos, ¿ya? Y es el elemento más complejo, o uno de los más complejos que nuestro cuerpo produce, las proteínas, ¿ya? Entonces es un orden: átomos, moléculas, aminoácidos y proteínas. No sé si a ustedes les tocó en el colegio, pero el experimento de Miller muchas veces está en los libros escolares y habla de que este señor hizo un ciclo cerrado en un laboratorio donde colocó los elementos de la supuesta sopa primordial. Es decir, se hizo una serie de estudios, cuáles eran los compuestos químicos que posiblemente estaban en la Tierra 4.000 millones de años atrás, ¿ya? Los colocó en este ciclo cerrado, les puso una cámara de chispa, electricidad, ¿cierto? Puso un condensador, un vaso precipitado que recogiera ciertos productos y un ciclo cerrado. ¿Qué es lo que logró este señor? Logró producir aminoácidos. O sea, de esa cadena que estábamos viendo antes, no llegó a producir proteínas, pero sí llegó a producir aminoácidos. Y muchas veces se nos presenta esto en los libros escolares o ya universitarios como, entre comillas, una prueba de que se pueden formar vida, básicamente, ¿ya? Se puede formar la vida. Nunca han formado vida, pero es como una evidencia de ello. Eso sí, el experimento de Miller no tenía oxígeno. ¿Por qué no tenía oxígeno? Porque el oxígeno, como elemento, tiende a dividir todo tipo de moléculas. Entonces, el problema es que si él le hubiese agregado oxígeno a ese ciclo cerrado, no se hubieran podido producir los aminoácidos. Es decir, la vida no puede comenzar con oxígeno, ¿ya? Pero a su vez, la vida no puede empezar sin oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno de nuestra atmósfera, cuando sube y es bombardeado con ciertas longitudes de onda del Sol, produce ozono. Y el ozono es lo que nos protege. Si no tuviéramos ozono, estaríamos muertos. Por lo tanto, la vida no puede compensar ni con oxígeno ni sin oxígeno. Otra teoría dice que la vida comenzó en los océanos, ¿ya? Muchas veces se ven gráficos como estos de acá. Pero ahí tenemos otro problema, también asociado con la molécula de oxígeno, que es el proceso de hidrólisis, que es una de las principales características que tiene el elemento agua, que disuelve y rompe. Lisis quiere decir romper, ¿cierto? Rompe todo tipo de moléculas que son formadas en el mar. Por lo tanto, la vida no pudo haber sido generada con oxígeno, ni sin oxígeno, ni en los océanos, ¿ya? Y por lo tanto, ese con oxígeno, sin oxígeno, en la Tierra tampoco. En el fondo, ¿a qué va esto? No están las condiciones en la Tierra para que esto se produzca de manera espontánea, ¿ya? Este proceso que nosotros vimos en el experimento de Miller no podría haber ocurrido en la Tierra, ¿ya? Tiene que estar en un ambiente absolutamente aislado y cerrado. Otro aspecto importante es el tema de los aminoácidos. Estos aminoácidos que utiliza la vida para producir las proteínas, ¿ya? Nos da un detalle bien importante, ¿ya? De los 2000 tipos de aminoácidos disponibles que se han descrito, que se han encontrado, la vida solamente usa 20. Es súper selectiva la vida. De esos utiliza solamente 20. Ahora, los aminoácidos pueden ser de dos tipos. Uno que se llama de mano izquierda y otro que se llama de mano derecha. Es decir, yo puedo tener un aminoácido que tenga los mismos compuestos, radicales, ácidos, hidrógenos, ¿cierto? Nitrógenos, tienen los mismos elementos, pero están dispuestos de una manera completamente especular, como si hubiese un espejo en el medio, ¿ya? Y estos son los aminoácidos de mano, que se llama de mano izquierda, y estos aminoácidos de mano derecha. ¿Por qué es importante esto? Porque la vida solo utiliza aminoácidos de mano izquierda, ¿ya? Y el experimento de Miller produjo 50% aminoácidos de mano izquierda, 50% aminoácidos de mano derecha.
¿ya? Nuestros cuerpos de todos los que estamos acá, tienen 100% aminoácidos de mano izquierda. Y una vez que nosotros fallecemos, esos aminoácidos empiezan a cambiar. Cuando uno muere, empieza a cambiar y empieza a equilibrarse la proporción hasta que llegan al equilibrio de 50% y 50%. Eso lo que nos está diciendo es que lo que produjo Miller no fue vida, fue muerte. ¿Ya? Fue muerte. ¿Por qué? Porque no produjo los aminoácidos necesarios para la vida. Produjo los aminoácidos que son y que corresponden a un organismo muerto. ¿Ya? Y por otro lado, si yo quisiera generar proteínas a partir de los aminoácidos que se vayan produciendo, ¿ya? Ahí sale lo mismo, estamos viendo. A ver, vamos a ver esto. A veces las personas que creen en la cosmovisión evolucionista dicen, bueno, pero eso igual podría pasar. Es cosa de tener suficiente tiempo nomás, ¿ya? Pero ¿es esa una declaración válida? ¿Es científicamente correcta esa justificación? ¿Ya? Desde el punto de vista de la ciencia, si mi probabilidad de que algo ocurra es menos que 10 elevado a menos 50, nunca va a ocurrir. ¿Ya? En la ciencia siempre se trabaja con probabilidades. Ese 10 elevado a menos 50 significa 0,000, 50 ceros y después un 1. Esa es una probabilidad de 10 elevado a menos 50. ¿Ya? Entonces han hecho ahora cálculos. ¿Cuál es la probabilidad de que se cree una proteína de manera espontánea? 10 elevado a menos 191. Y el límite es menos 50. O sea, definitivamente no va a ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de que se forme una célula de manera azarosa y accidental por medio de puros procesos al azar? 10 elevado a menos 40.000. Y el límite es menos 50. 10 elevado a menos 40.000 es, lo que han dicho algunos científicos, es equivalente a que si en un basural pase un tornado y que después de que pase el tornado haya un Boeing 747 con todas sus partes perfectas, todos los sistemas funcionando, llenos de combustible, llegar y hacerlo partir. O sea, esa es la probabilidad 10 elevado a menos 40.000. Que la misma ciencia dice que nunca va a ocurrir, que es imposible. ¿Qué es lo que dicen los científicos al respecto? Científicos macroevolucionistas, ¿ya? Dice que las probabilidades son efectivamente cero de que eso se ocurra de manera espontánea. Francis Crick, que es uno de los co-descubridores de la molécula de ADN, ¿ya? También dice, no se pudo haber sintetizado, cualquiera sea el tiempo. Es imposible que se haya formado estas células de manera azarosa. Robert Kank dice que la probabilidad es efectivamente cero. Otros profesores de distintas universidades dicen la célula más simple no pudo haber surgido por el azar. Hay estudios científicos hoy en día de que lo que hacen es que han agarrado a la bacteria más simple, más elemental, y le han estado sacando genes. Le sacan genes y ven si aguanta. Sacan otro, no, se muere. Sacan este, no se muere. Sacan este, no. Tratando de simplificarlo aún más, en la mínima expresión, ¿ya? Y han llegado al mínimo del mínimo del mínimo. Y ese sigue teniendo ese tipo de valores de improbabilidades, ¿ya? Otros profesores dicen el origen de la vida es también un problema persistente sin una solución a la vista. Entonces, vamos a repasar un poquitito y volver a lo que estábamos viendo sobre las cosmovisiones, ¿ya? Entonces tenemos personas que creen en esta cosmovisión evolucionista y tenemos personas que creen en esta cosmovisión creacionista, ¿ya? Dentro de las personas que creen en esta cosmovisión, hay dos tipos de personas. Hay personas que creen en esta cosmovisión básicamente por un tema de falta de conocimiento, de ignorancia, ¿ya? Dentro de eso me incluía yo. Yo creía en este modelo macroevolucionista. Y cuando llegué al Señor y empecé a leer su palabra, empecé a tener
conflicto. Entonces empecé a tratar de amarrarlo. Y eso es lo que hoy en día se conoce como la evolución teísta. Es decir, quizás Dios guió la evolución. ¿Ya? Estos procesos eran semi-azarosos. ¿Ah? Dios estaba medio metido ahí. El problema es el siguiente, que si yo creo que esta teoría tiene algo de verdad, yo creo que esa cosmovisión tiene algo de mentira. Y entonces necesariamente para mí Génesis 1 no es literal, sino que es simbólico. Y si Génesis 1, ¿por qué no Génesis 2? Y Génesis 3. Y el tema es que ahí yo empiezo a cuestionar mi autoridad. Si mi autoridad es la Biblia, ¿hasta dónde es la simbología? ¿Hasta dónde es simbólico y hasta dónde es literal? ¿Ya? Y ese es uno de los grandes problemas que surge. Entonces hay muchas personas, muchos hermanos que les comentaba yo, estos miles, hay doctorados y profesores en universidades súper famosas que eran macroevolucionistas, pero a la luz de la evidencia, ¿ya? Se han hecho creacionistas bíblicos, ¿ya? A la luz de la evidencia, por medio de un proceso netamente intelectual, han llegado a una verdad espiritual, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que han llegado a eso. Muchas de ellos también, por ejemplo, le echaban la culpa a que cuando ellos fueron formados, le enseñaron esto, pero por todos lados. Entonces ellos daban por hecho de que estaba pero absolutamente comprobado. Y después, cuando en algún momento se cuestionaron o alguien le mostró algo de evidencia, o ellos mismos por sus propias investigaciones empezaron a ver resultados contradictorios, ahí recién empezaron a averiguar y ahí recién empezaron a darse cuenta de estos datos que estamos presentando ahora. ¿Sí, en definitiva, Andrés, se necesita mucho mayor fe para creer en la cosmovisión evolucionista que para creer en Dios, porque ahí tenemos más evidencia tangible. Claro, hay un segundo grupo de personas que no es por ignorancia que creen esto, sino que creen esto a pesar de saber que no existe una claridad respecto a cómo se formó toda la energía y toda la materia antes del Big Bang, y a pesar de saber que las probabilidades de que se forme la vida de manera espontánea son 0. Todos esos profesores que ustedes vieron que yo anotaba la cita ahí, eran personas que son ateas o son agnósticas y que creen en la macroevolución a pesar de las evidencias. Esas son personas que eligen creer en la macroevolución. Entonces ahí nos damos cuenta de que esto no es ciencia versus fe, es fe versus fe. Y hay gente que definitivamente no quiere creer en este modelo creacionista bíblico. ¿Por qué? Hay muchos de ellos que no quieren creer, porque si yo creo Génesis 1 al 11 literalmente, yo tengo que creer en este diluvio universal, donde Dios hizo un juicio de agua. Y si Dios hizo este juicio de agua, tengo que creer que eventualmente va a haber un juicio de fuego. Y por lo tanto yo tengo que rendir cuentas a alguien. Por lo tanto yo estoy bajo una autoridad necesariamente. Y por lo tanto mi forma de vivir no puede seguir igual. ¿Ya? Entonces, en ese sentido uno tiene que tener harta misericordia. Porque como le digo, hay personas que realmente creen en esto porque dan por hecho, al igual que yo, daba por hecho de que todo esto era verdad y que estaba súper comprobado y que el Discovery Channel, el History Channel, National Geographic y todos esos canales, digamos, de pseudociencia, en realidad comprobaban sus fuentes. Pero cuando uno va a los datos duros, cuando uno va a las revistas de publicación indexadas, que son revisadas por pares y que son súper escudriñadas, uno se da cuenta que ellos ahí declaran de que no hay evidencia. No hay evidencia del Big Bang, no hay evidencia de la formación espontánea de la vida, y lo que vamos a ver también, no hay evidencia tampoco de la macroevolución. ¿Cuál es la evidencia en el registro fósil? ¿Cuál es la evidencia? Entonces, esas dos cosas y este esquema en general que, como les decía, Pablo ya lo subió a la página web, es muy importante que ustedes lo tengan muy claro. Normalmente en los textos escolares, en los colegios, en las universidades, no le muestran esta como visión evolucionista completa. Normalmente se nos muestra de forma parcializada. Se nos habla o de la evolución o del Big Bang, pero nunca se nos da la visión completa,
porque si tú ves la visión completa, uno se da cuenta de las improbabilidades de una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Ya? Entonces, eso es importante, hermano. Analizando en internet, en YouTube, donde está la entrevista, el reportaje, cuando encontraron esos fósiles con, digamos, en su interior, dentro de los huesitos, había materia Tejido blando. blando, a pesar de haberlo encontrado y haber probado muchas veces de que no se habían equivocado, que sí era tejido blando, de que sí eran vasos sanguíneos, aún así ellos siguieron insistiendo en que increíble, o sea, algo de 68 millones de años tuviera algo así, pero en ningún momento Claro. Se fue cuestiona. de ellos el haber pensado, ¿tendrá 68 millones de años o tendrá miles de años? Que es como una pregunta lógica. Pero ellos se dan, digamos, en su fe, en lo que ellos quieren creer, aunque tienen una evidencia física que les dice que lo que creen puede estar en duda, aún así no lo ponen en duda. Sí, en ese caso, por ejemplo, antes de que descubrieran, partió con un tiranosaurio rex, una hembra. Antes de que descubrieran eso, por ejemplo, ya habían hecho publicaciones, papers, donde decía que el tejido blando podía durar hasta 10.000 años. Y estaba súper aceptado, aprobado, entre todos. Salió esta publicación y no. Algo pasa que se puede preservar por 65 millones de años. Y como bien dices tú, la autora decía, imagínate. Y ese tiranosaurio, 70 millones de años, ahí adentro. Y con las pinzas se tiraban como un cartílago así, y lo soltaba, ¡pum! Y ahí se ven los vasos sanguíneos, y ahí se ve esto. No. Entonces ahí uno ve este tema que habíamos hablado antes de las falsificables. Es decir, da lo mismo la evidencia que yo encuentre. Siempre voy a poder ir adaptando las cosas, ¿ah? De tal manera que mi teoría siga ahí en calce. ¿Ah? Pero vamos a partir entonces con esto, hermano. No sé si dudas, comentarios, temas que le gustaría tocar quizá para la próxima semana que podríamos incluir. ¿Sí? Un detalle. Cuando hablas uno ve los libros, hay una explicación cada vez por medio de diversas pruebas, se va alargando la vida del universo. No sabía que ya íbamos tan atrás y que éramos tan viejos en realidad. Pero, porque ese es un problema que hay con las fechas, con la relación. Pero cuando uno se rige si aceptamos el carbono 14, tenía una prueba, 4.000 años antes de Cristo, pensar que fue la creación como que no cuadra con restos arqueológicos de culturas anteriores. Ya está comprobado por carbono 14, por un montón de cosas, que cuando los egipcios llegaron, ya estaba la esfinge y habían otros. Lo más probable es que ellos no hayan hecho alguna de las pirámides más importantes. Entonces, tú ahí tienes 4.000, la otra también te escuché en un comentario, en una conversación que en los años. Esa Sí. información, por lo que he estudiado y leído, más o menos sé cómo sacan los astrónomos los años, cómo lo han ido sacando. Pero en el caso cuando la gente que uno ve que defiende la teoría de la cosmovisión bíblica, siempre se acortan los años. Pero ¿cómo calcula la gente creacionista esos 4.000 años? ¿Esos 4.000 años? No, lo calcula directamente con la Biblia. Lo que pasa es que en ese sentido la Biblia, nuevamente, no deja puntos cabo suelto. No deja cabo suelto. O sea, cuando tú... Disculpa. Te pregunto porque cuando uno lee el Génesis y empieza a darse cuenta, efectivamente pasan varios años y por lo que poquitos que he leído, efectivamente son años, pero antes de esos 6 días no hay registro, se habla de días. Y después de eso empezamos con todos los personajes y uno puede sumar y sacar los miles de años. Claro, los 4.000 años antes de Cristo salen directamente de la Biblia. ¿No sería una especulación también esos 4.000 años? Bueno, Lo de los 6 días, porque en los días de la creación fueron 6, ¿sí? incluso Adán, y después empezaron las generaciones y ahí tenemos una fecha como para partir. Sí. Y empezamos a contar y cuadra todo con la arqueología, todo perfecto. Ujú. Pero antes de eso, Antes de los 6 días de la creación, claro, no había nada, porque la palabra, como te digo, tú vas leyendo
Y cuando dice, por ejemplo, el primer creó, es una palabra en hebreo que quiere decir creó a partir de la nada. Hay un verbo especial. Ya. Otro es un verbo que crea a partir de algo distinto. ¿Ah? Claro, tú creas una copa a partir de la arcilla. Ese es otro verbo. Pero la creación a partir de la nada es el primer verbo que se utiliza. Entonces no hay... Pero ese es otro tema, yo creo que es bien importante que vamos a tratar de ver, es el tema de la datación. También ese es un tema que, por ejemplo, yo también daba por hecho de que era súper riguroso. Y que yo decía, esto tiene que estar súper comprobado. Po. Por algo aparece en eso. Sin embargo, no es así. Y vamos a ir viéndolo, si Dios quiere, la próxima semana. Pero así a vuelo de pájaro, la primera fecha de la creación del universo, de la cosmovisión evolucionista, eran 300 millones de años atrás. Y no la hizo un geólogo, la hizo un abogado. Y la hizo en 1800, antes del carbono 14, antes de la datación radiométrica. La verdad es que la cosmovisión evolucionista surgió a partir de un ateísmo. Y de ahí que viene este tema que les digo yo, no es ciencia, es fe. Es un tema de fe. Y Andrea últimamente también salió en la tele de este programa que dicen que han descubierto que la Tierra es mucho más joven de lo que se dice. Ya. Cada vez ha habido más hallazgo de eso. ¿Hay evidencia que va para allá? ¿Andrés? Andrés, en el último tiempo ha ido captando bastante adeptos, incluso entre autores cristianos. Y la Iglesia Católica, de hecho, sostiene una tercera cosmovisión, más bien ecléctica o mixta, conforme la cual se trataría de no excluir estas dos cosmovisiones, evolucionista y creacionista, sino que una podría explicar a la otra. Por ejemplo, han querido ver de que el Big Bang podría ser la partícula de Dios a través de la cual se inició la creación. Que el diluvio puede ser asimilada a los periodos de glaciación y así sucesivamente. ¿Qué opinión te merece eso? Esa es un poco lo que comenté yo y que se llama normalmente una evolución teísta, que es como una mezcla de los dos. ¿Ah? El tema es el siguiente. Cuando yo busco las evidencias no están. Y ese es el problema. Y cuando yo empiezo a buscar en la historia cómo se generó esta cosmovisión evolucionista, me doy cuenta de que esto partió netamente con un grupo de personas que querían ser ateos y que querían ser agnósticos, ¿ya? Entonces, esto partió mucho antes de que se descubriera, como le decía yo, la datación de isótopos radioactivos. Se creó mucho antes de que se descubrieran los microscopios. Darwin hizo todas sus teorías antes de que hubiese un microscopio que entendiera realmente la complejidad de la célula. O sea, todas estas teorías realmente se formaron con una ignorancia tremenda científica, ¿ya? Pero que por herencia, nosotros hoy en día, muchos científicos la aceptan. Por herencia, por tradición, por así decir, ¿ya? Y cuando ahora los científicos se están cuestionando esto, ahí recién se dan cuenta que no tiene sustento. Entonces, ¿por qué yo no creo en una teoría o en una cosmovisión evolucionista o mixta? Porque no hay evidencia. No hay evidencia absoluta. Sino que es todo, básicamente, un tema de fe. También con el asunto de los extraterrestres están haciendo como una visión de Jesús y todo. Mira, cuando entrevistan al ateo número 1 Claro. de Estados Unidos, el tipo, al final, después de mucho decir de que, y tú notas que le aflora el odio a Jehová, particularmente el Dios de la Biblia, pero le aflora el odio, digamos, después de hacerle muchas preguntas y qué sé yo, las posibilidades, él eventualmente dice, sí, es posible que un extraterrestre hubiese puesto semillas, ¿te fijas?, en nuestra Tierra. Pero esos extraterrestres necesariamente tuvieron que haber llegado a través de un proceso de macroevolución. O sea, ahí uno se da cuenta que es religión, es fe, es cerrado. Da lo mismo. Hay científicos que creen en esa teoría que dicen, me da lo mismo la evidencia que tú me muestres. Yo voy a creer en esto. O sea, y ya para mí, la ciencia, salió por la ventana la ciencia ahí, po. ¿Dónde está el método científico ahí? ¿Dónde está la objetividad? O sea, da lo mismo lo que tú me muestres, yo voy a creer en eso. Punto. Pero
Pero esos extraterrestres eran tres. Eran 3 extraterrestres. Padre, Extraterrestres. el Hijo y el Espíritu El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya. Gracias, Miguelito. Ya, hermanito, entonces para la próxima semana vamos a tratar de terminar este estudio y ver si también podemos ver algo un poco del tema de la datación de isótopos radioactivos, que también es un... que el carbono 14 ha presentado fallas, se le han descubierto muchas Sí. cosas. Pero te digo que la Biblia, yo puedo datar a partir de Adán, uno puede empezar a contar y cuadra con lo que uno puede leer de historia o de arqueología. Ujú. Pero la gracia es que cuando uno lee de historia y arqueología se ha ido descubriendo de que hay muchas restos arqueológicos que no cuadran para nada con los tiempos que están en la Biblia. Entonces, antes Claro. Han ido apareciendo y descubriendo que hay situaciones concretas, específicas, restos arqueológicos que demuestran que hubo algo mucho antes. Vamos a ver ese tema si es posible. ¿Ah? ¿Mm? En segunda de Pedro 3:8 dice: además, hermanos míos, no olviden que pues para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Ujú. Por lo tanto, los 7 primeros días pueden haber sido Ya, no, eso... o sea, el estudio que hemos hecho desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la Biblia y como doctrina, incluso con Carlos Flores, es que en realidad no, son días literales. Sí, porque habla del sol. Son días literales. Son rotaciones sobre el eje de la Tierra, incluso. Claro. Mm, Sí. sí, son días. sí, son días literales. Pero por otro lado, vuelvo a insistir. Cuando yo no tengo la evidencia por parte de esta cosmovisión, yo no tengo por qué no creer en esto. Entonces, a eso va, digamos, ¿ya? ¿Mm? Entonces hay que tener en cuenta que la evidencia que hay hoy en día con los adelantos científicos que se han ido, digamos, comprobando la edad de muchas cosas, aún teniendo una diferencia de millones de años entre uno y otro descubrimiento, entre uno y otro fósil, aún así teniendo esa evidencia, los mismos científicos no van a publicar nunca un documento que avale que ellos en algún momento dudan de sus propios estudios Sí. o de lo que se cree. Y nosotros que hemos ido estudiando esto en el tiempo nos hemos dado cuenta de que la idea de la cosmovisión evolucionista es simplemente no creer en Dios, en absoluto. Sí. En absoluto. Entonces van a haber muchas explicaciones de ellos que van a tener para avalar, pero sin embargo teniendo la evidencia delante de ellos, evidencias tangibles de que el carbono 14 no es exacto, entonces ahí es donde nace para la cosmovisión creacionista bíblica la pregunta, bueno, ¿qué tiene el reloj exacto entonces? Porque dentro de los evolucionistas hay una inexactitud increíble que yo hasta antes de estudiar esto Uno daba por hecho, el versículo que era- que acaba de leer Miguel, claro, para mí siempre fue pensar que los 6 días eran tal vez miles de años, por lo tanto, uno, digamos, en el catolicismo vas adaptando un poco tu Sí. conocimiento bíblico y lo vas mezclando con la parte evolucionista, Ujú. y es en donde muchos se sienten muy cómodos. Pero el momento ya donde uno ve que Dios hizo las cosas tan perfectas y nosotros debemos de creer lo que Dios lo hizo así y así de perfecto, al momento de conocer la evidencia inexacta me queda más claro que Dios sí realmente es perfecto. Y no tengo que Sí. dudar en eso, Sí. porque hasta el día que muramos y sigamos, digamos, con Él, va a seguir siendo todo perfecto, y el evolucionista ni siquiera sabe para dónde va a ir, porque no sabe ni de dónde viene. ¿te puedo pedir un favor, Solercio? Si puedes leer, leamos entre todos, segunda de Pedro 3, el mismo
el mismo lugar que estaba leyendo nuestro hermano Miguel. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. Segunda de Pedro 3, versículos 3 al 6. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así como desde el principio de la creación. Espera un momentito. Entonces, ahí, primera cosa, van a venir burladores, personas que se van a burlar de aquellos que creen en esta cosmovisión creacionista. Uno, burladores. Segundo, que van a andar en sus propias concupiscencias. Si yo no creo en esta cosmovisión creacionista bíblica, y yo creo en esta, atea, agnóstica, a quien no le rindo ninguna cuenta a nadie, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y al mismo tiempo van a decir que las cosas son iguales desde el principio de los tiempos. No han cambiado las cosas. Eso es lo que se llama como uniformismo, se llama. Las cosas siempre han estado igual. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sí? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces las personas ignoran voluntariamente, ¿ya? Ignoran voluntariamente, van a ignorar voluntariamente todas las cosas. Saben, pero ignoran voluntariamente. ¿Para qué? Para seguir en sus propias concupiscencias, ¿ya? Por así decir, en la primera parte de nuestra historia. Sin embargo, esta cosmovisión no estaría completa, ¿cierto?, sin nuestro Señor Jesucristo, que el año 33 después de Cristo, más o menos, fue crucificado, resucitó, ¿cierto?, y con eso logró corregir este gran dilema, el gran problema, ¿cierto?, de la caída del ser humano, ¿ya? La cosmovisión incluye a un Mesías que había de nacer, que cumplió con todas las profecías, ¿cierto? Y que eventualmente corrigió y logró romper, ¿cierto?, esta separación, este pecado entre Dios y el hombre. Estamos acá hoy en día, ¿cierto? Nosotros podemos ver la evidencia, la misma evidencia que ve la otra cosmovisión. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando los procesos del evento del rapto que estuvimos estudiando en Apocalipsis, la segunda venida de Jesucristo. Estamos esperando también un juicio de fuego, el milenio que estábamos viendo también, para terminar, ¿cierto?, con una promesa de vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Estas son las dos principales cosmovisiones y como ustedes pueden ver son absolutamente diferentes. Son absolutamente diferentes. Y de a poquitito vamos a ir viendo cuán incompatibles son una con la otra. ¿Ya? La Biblia tiene las respuestas. A diferencia de la otra cosmovisión, la Biblia tiene las respuestas a las principales preguntas que todos los seres humanos de todas las culturas se han hecho y nosotros nos seguimos haciendo hoy en día. ¿Quién fue el creador? Fue Dios. ¿Qué es lo que creó? Todas las cosas. ¿Cómo? Con su poder. La Biblia nos relata en Génesis 1 que Dios habla la creación, ¿cierto? Dios dice, hágase la luz y la luz fue hecha. Dios dice, habla. Al hablar, crea, verbaliza la creación. ¿Cuándo se creó? Como vimos antes, aproximadamente hace 6.000 años atrás, es decir, 4.000 años antes de Cristo. ¿Cuánto se demoró? 6 días en la creación. ¿Por qué fuimos creados? Fuimos creados por el amor de Dios, ¿cierto? Nuestra naturaleza es una naturaleza
claramente pecaminosa y caída. ¿Qué es lo que ocurrió antes de lo que nosotros estamos viviendo actualmente? Lo podemos leer desde Génesis 1 hasta Génesis 11, ¿cierto? Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo han estado? Bueno, un saludo de parte del pastor en primer lugar, que como todos saben ya está recuperándose, si Dios quiere, en su hogar. Así que me pidió que durante las próximas 2 semanas, es decir, esta noche, este miércoles y el próximo miércoles, hiciera los estudios. Así que estaría yo haciendo los estudios en la mañana, tarde y noche, ¿ya? También me pidió que hiciera un cambio en el tema que se estaba presentando, porque hasta ahora estábamos viendo el estudio de Apocalipsis. Así que vamos a hacer una pausa en ese tema, ¿cierto? Mientras tanto él se está recuperando y va a estar preparando también esos estudios. Y vamos a ver un tema que él considera, al igual que yo y muchos otros hermanos y hermanas de la iglesia, un tema bastante importante que tiene que ver con nuestro conocimiento, con nuestra fe, con las cosas que debemos saber, además de lo que debemos saber en la palabra del Señor, y que tienen que ver un poco con el tema que hemos estado viendo en la radio, es decir, el tema de la Biblia y la ciencia. Esta presentación que voy a presentar hoy día se basa en parte en una presentación que hizo un señor que se llama Mike Riddle, que se llama ¿Puedes tú defender lo que tú crees? ¿Ya? Los temas que vamos a ver tanto en este miércoles como en el siguiente son: la Biblia tiene las respuestas, el origen del universo, el origen de la vida, el registro fósil y los dinosaurios. Estos son temas que hemos estado no solamente conversando en la radio, sino también se han presentado al grupo de jóvenes y se ha presentado al grupo de intermedio, ¿ya? Vamos a partir presentando las 2 grandes cosmovisiones que hay hoy en día en el mundo. La cosmovisión es nuestra manera de ver el mundo, el cosmos, el universo, ¿ya? Y básicamente hay 2. Una es la cosmovisión evolucionista, que en realidad es macroevolucionista, y vamos a ver más adelante por qué se llama así. Y otra es la cosmovisión creacionista bíblica, que es la que nosotros creemos, que nosotros tenemos como cosmovisión. La cosmovisión evolucionista parte con el hecho de el Big Bang, la teoría del Big Bang, hace más o menos entre 13 y 15 billones de años atrás, ¿ya? Es decir, entre 13 y 15 mil millones de años atrás. Luego, hace aproximadamente 4,6 billones de años atrás, se habría formado la Tierra, 4,6 billones. Más adelante, 4 billones de años se estaría formando la primera vida de manera espontánea, y luego por medio de un proceso que se llama macroevolución, esta primera vida estaría desarrollándose, cambiando, aumentando en complejidad, diversificándose, hasta obtener lo que nosotros podemos ver hoy en día, ¿ya? La pregunta es también, para esa cosmovisión, ¿qué es lo que le depara el futuro? Y es una gran interrogante. No saben lo que espera, no saben qué es lo que va a pasar, y tiene más bien una concepción humanista de que el futuro en realidad depende de nosotros.
exclusivamente nosotros. El ser humano va a dictaminar lo que le va a pasar a esta tierra, el ser humano va a dictaminar lo que le va a pasar a esta sociedad, y solamente dependemos de nosotros mismos. ¿Ya? Por otro lado tenemos la cosmovisión creacionista bíblica, que dice que hace aproximadamente 6.000 años atrás, es decir, más o menos el año 4000 a.C., ocurrió lo que relata la Biblia en Génesis 1.1, la creación de todo, ¿cierto? A partir del día 1, donde el Señor creó toda la materia elemental, básica, para ir día a día preparando la tierra, primero creando la luz, separando la luz de la oscuridad, después separando las aguas, permitiendo que la tierra surgiese, digamos, que se separaran las aguas de la tierra, después con la vegetación, el sol, la luna, las estrellas, hasta que finalmente empieza a crear vida, tanto en el agua como en la tierra, y en el día 6 termina con la creación última, con la creación final, con la máxima creación, que sería el ser humano, la única creación que hace a su imagen y semejanza, la única creación donde Dios le entrega el aliento de vida. ¿Ya? También sabemos que al poco andar está descrita la caída del ser humano, ¿cierto? El pecado, la separación entre el ser humano y Dios por medio del pecado, que es el gran drama que nos relata la Biblia, la separación de Dios del ser humano, ¿cierto? También vemos que algunas generaciones después de Adán y Eva, Noé con su esposa, los 3 hijos de Noé con sus 3 esposas respectivas, fueron los únicos que lograron sobrevivir este diluvio universal, un diluvio universal que es un juicio de agua sobre toda la creación, ¿ya? Y al poco andar, las descendencias de Noé con sus hijos y las esposas de sus hijos, eventualmente se rebelaron ante Dios, no quisieron propagar y llenar la tierra, sino que su deseo era concentrarse, mantenerse en un solo lugar, para lo cual el Señor efectuó lo que nosotros leemos respecto a la Torre de Babel, confundiendo las lenguas, confundiendo los idiomas, ¿cierto? Por lo tanto, ese también es otro evento importante donde toda la población se difunde por todo el planeta, ¿ya? Esto, que es como la parte más central en lo que tiene relación a la ciencia y la Biblia, va desde el Génesis 1 al Génesis 11, ¿ya? Entonces, es clave que nosotros tengamos muy claro que entre el Génesis 1 y el Génesis 11 está todo el principal relato sobre lo que ocurrió antes. Y qué es lo que va a ocurrir hacia el futuro lo tenemos claro en el libro de Apocalipsis, con todo el estudio bien extenso que ha hecho nuestro pastor. ¿Qué es lo que nos va a pasar al morir? Va a haber un juicio. La palabra es súper clara. A todos los hombres y mujeres les toca morir una sola vez. O sea, una vez y después el juicio, dice la palabra. Por lo tanto, a diferencia de la otra cosmovisión, nuestra cosmovisión, la cosmovisión creacionista bíblica, tiene realmente todas las respuestas a las principales preguntas que nosotros nos podemos hacer. Hay muchas personas que creen literalmente en los 6 días de la creación. Hay muchos doctores en astronomía, astrofísica. No son decenas ni son cientos, son miles de personas con altos grados académicos y que trabajan en universidades muy prestigiosas y que creen literalmente en los 6 días de creación. Ahora, eso nos está diciendo de que esto no se trata de un tema de conocimiento, esto no se trata de un tema de ignorancia, ¿ya? Sino que hay otros elementos detrás que son los que vamos a estudiar nosotros. ¿Por qué estas personas creen literalmente en 6 días de la creación? ¿Ya? Una de las primeras preguntas que nosotros nos podemos hacer y que deberíamos hacernos
es ¿qué es la evolución? ¿Ya? Porque siempre se escucha hablar de la siempre se escucha hablar de la evolución, ¿cierto? Se escucha hablar sobre la evolución, y lo que nosotros le pedimos a los niños y a los jóvenes es que cada vez que un profesor en la sala de clases le empieza y le habla sobre la evolución, levanten las manos y díganle: ¿qué evolución está hablando usted, profesor? ¿Microevolución o macroevolución? ¿Ya? ¿Y eso a qué se debe? Porque la palabra evolución es una palabra muy ambigua, ¿ya? Se utiliza en muchas cosas. Normalmente se dice que es sinónimo de cambio. Uno dice la enfermedad ha evolucionado bien, ¿ya? O hay una evolución en el diseño del último auto de tal marca, digamos. Entonces, esos temas que son relativamente vagos, nosotros no debemos caer en ese tipo de... A veces son utilizados incluso como trucos, y por lo tanto debemos ser bien específicos al respecto, y cuando nos hablen de evolución, preguntar si están hablando